Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que estén viendo este video. Yo estoy grabando, soy Andrés Iglesias, soy estudiante de medicina de la Universidad del Norte. Estos videos de anatomía del sistema circulatorio, este sería el tercer video. Ya tenemos dos, tenemos uno que habla sobre grandes vasos e irrigación del miembro superior, si mal no estoy. Y el último que saqué, que fue hace una semana, creo, es el de irrigación de cara y cuello. En este video lo que vamos a ver es específicamente la irrigación del abdomen, ¿no? O sea, de los órganos del abdomen. Vamos a ver un poco lo que es cavidad peritoneal y retroperitoneo. Vamos a terminar por ver la cavidad pélvica también, probablemente. Y voy a dejar, el último video lo voy a dejar para irrigación de miembro inferior y componentes linfáticos de zonas especiales o de zonas clínicamente relevantes, ¿no? Esto lo hago porque yo considero que la irrigación del abdomen es tan extensa que en un solo video ya de por sí es muy larga y no la quería meter con más cosas. Entonces, igual me parece como que adecuado en cuanto al estudio que estamos, o a la revisión de tema que estamos llevando a cabo, pues. Entonces, sí, bueno, ustedes saben cómo son los videos normalmente. Yo siempre intento ubicarme primero anatómicamente de lo que vamos a hablar, porque para centrarnos bien, vamos a hablar de la circulación, pero si no sabemos exactamente en qué parte del cuerpo específica estamos hablando, pues vamos a estar un poco perdidos. Entonces, para evitar eso, acá les presento la cavidad abdominal, es una de las cavidades del cuerpo, está después de la cavidad torácica, obviamente. Tener un límite superior que vendría siendo el diafragma y un límite inferior que vendría siendo la abertura superior o curvatura mayor de la pelvis. Eh, entonces ahí tenemos la cavidad abdominal. Bueno, las paredes anteriores o anterolaterales vendrían siendo musculares, todo esto del músculo transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. Y la pared posterior la comparten estos músculos junto con el cuadrado lumbar, junto con el psoas y las vértebras lumbares. ¿Ok? Bueno, listo. En la cavidad abdominal vamos a encontrar dos partes que se pueden dividir, que podemos tener unos órganos dentro de una bolsa serosa llamada peritoneo. Esta será la zona intraperitoneal de la cavidad abdominal y el retroperitoneo va a estar por detrás de esa bolsa serosa. Cada uno con órganos distintos, ¿no? De hecho, aquí hago una salvedad. Van a ver que algunos órganos, mientras estén leyendo, estén revisando la literatura, van a encontrar que hay órganos como el páncreas y órganos como el duodeno se clasifican como retroperitoneales secundarios, retroperitoneales terciarios y cosas así. Eh, esto viene del hecho de que el, digamos, la formación como tal del peritoneo embriológicamente es muy densa. Para fines pedagógicos o para fines de este video específicamente, que es de circulación, no vamos a tener en cuenta esa clasificación de retroperitoneales primarios y retroperitoneales secundarios. Lo que vamos a tener en cuenta más bien es la forma en la cual esa circulación va a estar distribuida. ¿Ok? Entonces, para una, vuelvo y digo, para un fin pedagógico, yo hice estas divisiones, por ejemplo, en el intraperitoneo podemos tener una división supramesocólica y una división inframesocólica, siendo supramesocólico todo lo que esté por encima del colon transverso y pues inframesocólico todo lo que esté por debajo. ¿Esto por qué lo hago? Porque si se dan cuenta, aquí en este esquema que hice, muestro cada una de las partes de ese intraperitoneo irrigada por una rama específica de la aorta abdominal. Entonces, el intraperitoneo supramesocólico, todo lo que esté por encima del colon transverso va a estar irrigado por el tronco celíaco. ¿Ok? Todo lo que esté por debajo del colon transverso inframesocólico va a compartir irrigación. Ya puede estar irrigado o bien por la mesentérica superior o por la mesentérica inferior. Se van a dar cuenta mientras estén revisando este esquema que, por ejemplo, aquí tenemos la primera y segunda porción del duodeno, el páncreas y aquí también. Bueno, de hecho, aquí también tenemos entre mesentérica superior y mesentérica inferior tenemos también o sea, se reparten la circulación del colon transverso. Estos órganos así es porque hay algunas ramas que tienen que hacer círculos arteriales alrededor de los órganos. Esto lo vamos a revisar mejor cuando estamos viendo cada una de las ramas, ¿ok? Bueno, eso en cuanto a intraperitoneo. El retroperitoneo como tal, ya sabemos que vamos a encontrar muchos órganos. Vamos a encontrar, por ejemplo,
los riñones, las glándulas suprarrenales, vamos a encontrar la vena cava inferior, vamos a encontrar la aorta abdominal y todos estos órganos, pero órganos necesarios de circulación, vamos a tener en cuenta dos, a los riñones y a las glándulas suprarrenales. Entonces, bueno, estas son ramas directas de la aorta, por eso están completamente irrigados por la aorta abdominal. Listo, la aorta abdominal igual también la vamos a ver un poco más adelante, cuando terminemos con esta revisión de la cavidad intraperitoneal, de la cavidad peritoneal, la porción intraperitoneal específicamente. Bueno, entonces en el tronco celíaco en realidad, si tú lo ves, tú lo puedes identificar fácilmente porque, bueno, primero está, es la segunda rama de la aorta abdominal, ya cuando pasa por el hiato aórtico. Y hiato aórtico, recuerden que es del diafragma, cuando ya pasa a través de ese hiato aórtico, ella da unas primeras ramas que son las frénicas inferiores, que son derecha e izquierda, pero después de ellas hay un tronco grandote, más o menos a la altura de L1, T12. Hay un tronco grandote que tiene tres ramas específicas, tres ramas principales, perdón. Hay que identificar esas tres ramas para poder distinguir el tronco celíaco, para poder reconocerlo. Ok, entonces, si vamos con las manecillas del reloj, primero las voy a nombrar a las tres ramas principales que son gástrica izquierda, que va por acá y se va por la curvatura menor del estómago. Tenemos también la arteria esplénica que se va por detrás del estómago y tiene un recorrido tortuoso. Y la última, que es la hepática común. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. La gástrica izquierda no hay mucho que decir, solamente hay que decir que contribuye a la formación de un círculo arterial alrededor de la curvatura menor del estómago. El estómago está dividido en una curvatura menor y una curvatura mayor. ¿Listo? Bueno, la arteria esplénica, de ella vamos a seguir hablando porque miren que ella da tres ramas importantes que son gastroepiploica izquierda, que ella, o gastroduodenal también la pueden encontrar, que es la que va a formar el círculo arterial mayor, o círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. Aquí lo tenemos, mira, aquí está, gastroomental o gastroepiploica izquierda. ¿Listo? Perdón, dije gastroduodenal, no, gastroepiploica o gastroomental. En cuanto a la gástrica posterior, aquí lo que vamos a encontrar es que da unas ramas pequeñitas que van a irrigar más que todo a la porción cardias del estómago y se llaman gástricas posteriores. Y las pancreáticas propias son unas ramas que aquí no las vamos a alcanzar a ver, tal vez en otra imagen, tal vez sí la vamos a alcanzar a ver, que son unas ramas que irrigan específicamente al cuerpo del páncreas. ¿Listo? Ya hablamos de dos de las tres ramas, hablamos de la gástrica izquierda y hablamos de la arteria esplénica. En cuanto a la arteria hepática común, como tal, ella da ella da de hecho dos ramas importantes. La hepática común da una arteria que se llama gastroduodenal, que se va hacia abajo, que la encontramos, y se continúa como arteria hepática propia, y ella asciende. De hecho, aquí la podemos ver, creo, sí. Aquí tenemos la hepática común, ella sube como hepática propia y desciende como gastroduodenal, ¿listo? En cuanto a la gastroduodenal, ella da dos ramas importantísimas. Tenemos una gastroepiploica o gastroomental derecha, que se va a ir directamente al círculo arterial de la curvatura mayor. Entonces, recordemos, gastroepiploica izquierda viene de la arteria esplénica, gastroepiploica derecha viene de la gastroduodenal, que es rama de la hepática común. ¿Listo? Y esto, así está formado el círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. Ya, con eso listo tenemos la primera rama de la hepática común, de la gastroduodenal, que es rama de la hepática común. Hay otra rama importante de la gastroduodenal, que es la pancreato duodenal superior. Esta se divide en dos, en una anterior y en una posterior. Esto lo vamos a ver más adelante porque ellas son supremamente importantes para la irrigación, sobre todo del páncreas. En el duodeno irrigan, si es el tronco celíaco, irriga la primera y segunda porción del duodeno. En el páncreas es un poquito más especial. Ahora, ya terminamos con la gastroduodenal. Vámonos directamente hacia la hepática propia, que no hay mucho que decir. Solamente hay que recordar que ella da una arteria que se llama gástrica derecha. Recordemos que la gástrica izquierda es rama directa del tronco celíaco.
mientras que la gástrica derecha es rama de la hepática propia, que a su vez es rama de la hepática común, que la hepática común sí es rama principal del tronco celíaco, ¿ok? Entonces así tenemos formada, y recordemos, la irrigación específica del estómago, porque tenemos una curvatura menor formada por la gástrica izquierda y gástrica derecha, rama de la hepática propia, y una curvatura mayor formada por gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica, y gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la hepática común. ¿Ok? Listo. Sonó un poquito a trabalenguas, pero si ahí pausan un poquito el video y lo van entendiendo de a poco, ¿ok? Listo. Ya cuando terminamos con el tronco celíaco, vamos a seguir con la mesentérica superior. En la mesentérica superior lo que vamos a encontrar es varias ramas, de hecho, mm, las ramas, digamos, más específicas, porque recordemos que cuando hablamos de intestino delgado e intestino grueso, esas ramas, bueno, específicamente de intestino delgado, son muchas ramas de las que tenemos que hablar. Por ejemplo, aquí tenemos duodenales, yeyunales e ileales. Y vemos que las yeyunales son de 6 a 8, más o menos, y las ileales de 8 a 10. Entonces, esas ramas son muy poco específicas o tienen mucha variabilidad, ¿ok? En cambio, las pancreatoduodenales inferiores, que son las ramas que vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a ver pancreatoduodenal inferior, esta vez haciendo la posterior. Bueno, esto lo voy a explicar de esta manera. Tenemos unas pancreatoduodenales inferiores y también tenemos, si vemos el tronco celíaco, unas pancreatoduodenales superiores. Ambas tienen una porción anterior y posterior. Ok, tal vez quiero encontrarme una buena imagen. Bueno, aquí sí, tal vez podemos ver gastroduodenal superior anterior se junta con el gastroduodenal inferior anterior y forman un círculo anterior. Mientras que aquí vemos cómo sale pancreato duodenal posterior se junta con la pancreato duodenal superior y posterior, se junta con la pancreato duodenal inferior y posterior y forman un círculo arterial por detrás del proceso fusiforme y cabeza del páncreas. ¿Listo? Y esa es la forma, esa es, digamos, la irrigación que recibe el páncreas. Entonces, recordemos, tenemos unas ramas pancreáticas, bueno, se me olvidaron las pancreáticas menores de la mesentérica superior, pero sí, tenemos unas ramas de la arteria esplénica que son pancreáticas propias que irrigan al cuerpo. Unas pancreáticas menores que se encargan de irrigar específicamente, más que toda la cola, pero también al cuerpo. Unas ramas pancreáticas o pancreatoduodenales anteriores y posteriores, superiores e inferiores, que forman unos aros o unos círculos arteriales alrededor de tanto la cabeza como el proceso fusiforme. ¿Listo? Y así es como ya tenemos completa la irrigación del páncreas. Listo, ahí terminamos. Ya las arterias duodenales, yeyunales e iliales, ya hablé de ellas. Voy a hablar ahora de las arterias cólicas derecha y media, más que todo, que forman el arco de Riolano. Tal vez lo podamos ver, creo que acá. No, no lo vamos a poder ver. Acá tal vez sí. Bueno, listo, vamos a hablar de ella más adelante. Por ahora quiero mostrarles la porción más inferior de la arteria mesentérica superior, cómo está dividida. Aquí tenemos este nombre largo, que es tronco ilio biseco apendículo cólico, que también se puede llamar tronco iliocólico. De hecho, le cambiaron el nombre para hacerlo más corto, pero a mí me gusta más este nombre y le voy a decir por qué. Ahora, si nos fijamos en la imagen de la derecha, vamos a encontrar que esta arteria iliocólica, que a mí me gusta llamarla iliobiseco apendículo cólica, si yo la llamo de ese nombre largo que parece un trabalenguas, tengo todas las ramas de ese tronco. Entonces, ¿cuántas ramas son? Tronco iliobiseco apendículo cólico. Tiene unas ramas ileales, ilio, biseco, dos del secal, o sea, dos que van hacia el ciego, una anterior y una posterior. Esta es la anterior y esta es la posterior. Bueno, biseco, una arteria apendicular, biseco apendículo, ok, listo, una arteria apendicular. Y una arteria o rama cólica que se va a irrigar más que todo al colon ascendente. Listo, y por eso me gusta más el nombre largo que el nombre de arteria iliocólica. Esto porque me da el nombre de todos los ramos que va a dar. Ok, no encuentro. Ah, bueno. Bueno, listo.
Aquí voy a explicar un poco sobre la formación de la arteria cólica media y la arteria cólica izquierda. La derecha vendría por acá, vendría colon ascendente, flexura hepática, mitad derecha del colon transverso y ahí daría irrigación la cólica derecha. Después viene la cólica izquierda, de la cólica izquierda sube, perdón, de la cólica media. Después viene la cólica media, ella termina de irrigar un poco más allá de la flexura esplénica, daría este arco vascular que es el arco de Riolano también, formado por tanto la cólica media como la cólica izquierda. Entonces recordemos, tenemos dos arcos de Riolano o dos arcos arteriales, nada, para hablar, digamos, cinecómicos. Tenemos un arco arterial derecho que está formado por la cólica media y arteria cólica derecha. Y tenemos un arco izquierdo que está formado por la cólica media y la cólica izquierda. ¿Listo? Entonces, la arteria cólica media, aquí la tenemos, y la cólica izquierda, primera rama ascendente de la mesentérica inferior. Y por esto vamos a empezar a hablar de la arteria mesentérica inferior. Listo. Ya tenemos la primera rama. De hecho, no puse aquí una lista, sino que la vamos a mencionar aquí con estas imágenes. Tenemos la primera rama que vamos a encontrar. Miren aquí la mesentérica inferior. Aquí estaría la mesentérica inferior. Entonces tendremos la primera rama que es la cólica izquierda. Después vamos a tener una serie de ramas sigmoideas. Miren, esta es la cólica izquierda y da diferentes ramos o diferentes arcos arteriales para irrigar más que todo mitad izquierda del colon transverso, la flexura cólica izquierda o flexura esplénica y colon descendente. Ya cuando llegamos al colon sigmoideo, ella va a dar unas ramas sigmoideas o arterias sigmoideas que pueden ser variables, pueden ser de 2 a 3, generalmente son 3. Y por último vamos a tener una arteria que se llama arteria rectal superior. Listo, aquí lo tenemos más específico. Tenemos la arteria mesentérica inferior que da la primera rama cólica izquierda. Tenemos la sigmoidea superior, sigmoidea media y sigmoidea inferior, pero como les digo, esto puede variar. Y una última rama que es la arteria rectal, rectal superior, que se va a encargar de irrigar pues a la porción superior del recto. Listo. Ahora, el drenaje venoso. Yo no considero que el drenaje venoso sea difícil, sino que es poco intuitivo, porque hasta ahora lo que hemos estado viendo es que las arterias están seguidas de venas. De hecho, todas las arterias que hemos hablado siguen la circulación normal, pero como estamos hablando de abdomen, tenemos un sistema especial que se llama el sistema porta hepático, ¿no? Entonces, este sistema porta, la única diferencia que va a haber es que todas las arterias, perdón, todas las venas van a confluir en una vena grandota que se llama vena porta hepática. Esta vena porta hepática va a ir, adivinen, hacia el hígado, y del hígado va a pasar una metabolización primaria y todo esto, y de ahí va a ir directo hacia la vena cava inferior. ¿Listo? Entonces, antes de llegar a la vena cava inferior, todos estos órganos drenan, todos los órganos de los que hemos hablado drenan directamente hacia el hígado, y el hígado se encarga de meter esa sangre ya metabolizada hacia la vena cava inferior. ¿Ok? Del resto, en realidad, se habla de las mismas venas con los mismos nombres que teníamos para las arterias. Por ejemplo, vamos a tener una vena gástrica izquierda, una vena gástrica derecha. Bueno, de hecho, el sistema porta hepático está formado específicamente por tres afluentes importantes. Son la vena esplénica, la mesentérica inferior y la mesentérica superior. ¿Listo? Entonces, miren, esta vena esplénica recibe la tributaria de la vena mesentérica inferior y forma este tronco, que es el tronco mesaraico. Algunos nombres viejos, algunos libros viejos lo dicen así, pero generalmente ahora se nombra nada más como vena esplénica. Y esta vena esplénica, junto con la vena mesentérica superior, va a encontrar o va a formar, mejor dicho, a la vena porta hepática. Listo, esas son las tres afluentes primarias grandes que tenemos que tener en cuenta en la formación de la vena porta hepática. Bueno, esta imagen aquí la estamos viendo el hígado desde posterior. Esto era para mostrarles más que todo la relación que tiene la vena cava inferior con el hígado. Y aquí pues el sistema porta hepático en una imagen de Netter, que yo creo que se ve bastante bien. Aquí tenemos gástrica izquierda, gástrica derecha, esplénica, gastroepiploicas,
para denotar mesentérica inferior, mesentérica superior, etcétera, ¿no? Listo. Recordemos, no van hacia la vena cava inferior que está por acá detrás, van directo hacia el hígado y de ahí a la vena cava inferior. Esto es importante de recordar y importante entenderlo porque hay digamos, unos puntos en los cuales el sistema porta y el sistema de la vena cava inferior, o sea, las zonas que drenan la vena cava inferior y las zonas que drenan el sistema porta a veces pueden sobreponerse. Estos puntos de sobreposición se les llama anastomosis portocavas. ¿Ok? Entonces, las anastomosis portocavas van a tener un componente o una tributaria porta y una tributaria de la cava inferior. Y estos son cuatro, o sea, se dividen en cuatro anastomosis relativamente más importantes. Estas son las más importantes. A mí me gusta tener ¿cómo se llama? Esta mnemotecnia, por decirlo así, este truquito de tener puré como para recordarlo más fácilmente porque nos nombra, digamos así, la inicial de cada una de las anastomosis. Entonces tenemos peritoneal, umbilical, también le dicen paraumbilical, la rectal y la esofágica. ¿Listo? Entonces tenemos, vamos a comenzar siguiendo este esquema. Tenemos la esofágica, que va a estar formada entre la vena gástrica izquierda, que recordemos tributaria de la vena porta, y las venas esofágicas, que son tributarias de la vena ácigos, que ella drena directamente, ni siquiera en la cava inferior, ella drena directamente en la cava superior. ¿Listo? Hay otro grupo, digámoslo así, que este vendría siendo el de las rectales, que son la parte de la vena porta, es la vena rectal superior, tributaria de la vena mesentérica, y a su vez forma la vena porta, mientras que la vena rectal media e inferior son tributarias de la vena ilíaca interna y conducen la sangre hacia la vena cava inferior. Entonces ahí vemos unas anastomosis. ¿Listo? Aquí también vemos las venas paraumbilicales o umbilicales, que son tributarias de la porta, mientras que las epigástricas inferior y superior, recordemos, inferior de la ilíaca externa y superior de la torácica interna, van a drenar a cada una en la vena cava inferior y otra en la vena cava superior. Dije arteria, dije es vena torácica interna, perdón. Listo. Y la última, el peritoneal, el grupo posterior, se le considera un grupo más o menos especial porque está formado por una tributaria de la vena porta, que vendría siendo las venas mesentéricas como tal, mesentérica superior y mesentérica inferior, y las otras son las raíces de las venas lumbares, que son tributarias, ya ustedes deben saber, de la vena cava inferior. Listo, también tenemos las lumbares ascendentes, que hay algunas lumbares, recuerden, que forman el sistema ácigos y algunas veces ese sistema ácido está formado por estas lumbares ascendentes y estas lumbares ascendentes, y esta vena ácido drena directamente a la cava superior. ¿Listo? ¿Esto por qué lo digo? Porque en el evento en el que haya una hipertensión portal, por ejemplo, cuando hay una cirrosis hepática, cuando hay una obstrucción de tal o del colédoco específicamente, esta hipertensión va a generar que la sangre se estanque y no pueda drenar a través de la vena porta, lo que va a causar que la vena porta que la sangre que está ahí sea drenada a través de estas anastomosis. Por eso conocemos las varices esofágicas, por eso tenemos a veces las hemorroides, tenemos en este grupo específicamente en el peritoneal hay una condición que se llama cabeza de medusa, en la cual no traigo una imagen, se me olvidó colocar una imagen, pero ahí es donde encontramos en la cavidad abdominal una especie como si fueran unas serpientes o un tipo específico de malformación de la cavidad abdominal que hace recordar como la cabeza de una medusa. ¿Listo? Entonces, por esto es que son importantes. Es cuando hay una hipertensión portal o cuando hay por ejemplo, una cirrosis hepática y todas estas cosas que nos pueden generar que la sangre se devuelva y se drene por los lados por los que generalmente no debería drenarse. Recordemos que, por ejemplo, la vena gástrica izquierda, las venas esofágicas no están acostumbradas a recibir tanta sangre y lo que causaría es que se drene todo eso para atrás y causaría daño, ¿no? O sea, haría que esas venas se expandieran patológicamente. ¿Ok? Bueno, ese es el concepto de las venas porta o la anastomosis portocavas. Ahora vamos a hablar de la aorta abdominal.
ya porque hablamos todo de cavidad peritoneal, ahora vamos a hablar del retroperitoneo. En el retroperitoneo vamos a encontrar a la aorta abdominal. La aorta abdominal, para estudiarla bien, creo yo que tenemos que hablar de las ramas de arriba hacia abajo. Entonces, la primera rama que vamos a encontrar son las ramas frénicas inferiores. Recuerden que las ramas frénicas inferiores dan unas ramas pequeñas para las suprarrenales, que son las suprarrenales superiores. De hecho, muchas veces no es así. Muchas veces las frénicas inferiores solamente son frénicas inferiores, mientras que la suprarrenal superior es dada por la arteria renal, ya sea izquierda o derecha. Perdón. También tenemos las ramas lumbares, que son aquí, pequeñitas, al lado y lado. Tenemos el tronco celíaco como primera rama que entra hacia la cavidad peritoneal. Tenemos la arteria mesentérica superior como segunda rama que entra a la cavidad peritoneal. Después tenemos hacia los lados de la mesentérica superior vamos a encontrar a las dos renales. Después vamos a encontrar estas ramas que nacen anterior en la aorta abdominal, su porción anterior o su vista anterior. A ver estas ramas gonadales, que son las testiculares en el hombre, u ováricas en la mujer. También después de ellas vamos a tener un poquito doblado, sí, dispuesta diagonal hacia la izquierda a la mesentérica inferior, y como un vestigio evolutivo vamos a encontrar a la arteria, disculpe, a la arteria sacramedia. ¿Por qué digo que es un vestigio evolutivo? Porque se considera a la sacramedia como la continuación de lo que vendría siendo la aorta caudal en los monos, en los primates. Y esto que esta aorta vendría llegando hasta la cola, y por eso pues nosotros está involucionada y se considera que va a seguir involucionando, de hecho. Listo, recordemos que la aorta abdominal sigue su recorrido más o menos hasta el borde superior del E4, empieza a dar sus ramas terminales, que son las arterias ilíacas comunes. De la arteria ilíaca común nace una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna, más o menos en el borde inferior, de hecho acá lo vemos, borde inferior de L5, aquí lo tenemos, arteria ilíaca externa, arteria ilíaca interna. De la arteria ilíaca externa no voy a hablar, porque considero que es más, o digamos, más organizado hablar de ella en miembros inferiores. De la arteria ilíaca interna sí que vamos a hablar, es la que está encargada, digámoslo así, de irrigar a todos los órganos que se encuentran en la pelvis. Eh, bueno, hay algo importante que tenemos que decir aquí. De hecho, los mismos libros, mientras están revisando la literatura, se van a dar cuenta que los mismos libros dicen que no hay una forma correcta o una forma, digamos, ideal de hacer una clasificación de estas arterias. En algunos libros van a encontrar que hacen una división anterior y una división posterior, como yo hice acá. En algunos libros también van a encontrar que en vez de anterior y posterior lo dividen en superior e inferior. Yo hice aquí una combinación de esas dos. Entonces puse una división posterior de la arteria ilíaca interna, que se va para atrás, y una división anterior. ¿Listo? Entonces la división posterior, vamos a ir con ella porque es más corta, tiene tres ramas principales, que son la glútea superior, la iliolumbar y la sacra lateral. La glútea superior, bueno, primero hablemos de las sacras laterales, que aquí las podemos ver. Ellas son las que, de hecho, aquí las podemos ver, la sacra media, y por aquí podemos encontrar la sacra lateral, probablemente. Sí. Esas son las sacras laterales. La glútea superior, recordemos que se va por el agujero suprapiriforme. Recordemos el foramen ciático mayor, se divide en suprapiriforme e infrapiriforme, dependiendo de la disposición del músculo piriforme. Y la arteria iliolumbar, no sé si la podemos ver acá, sí, la arteria iliolumbar es la que recorre, digámoslo así, toda la curvatura mayor de la pelvis. ¿Listo? Ya con eso hemos terminado la división posterior, es corta. La división anterior en realidad es la que va a dar más problemas, es porque hay demasiada variación, pero mucha, o sea, el nivel de variabilidad aquí para las ramas de la arteria ilíaca interna es bastante alto. ¿Ok? Eso va a causar que, a pesar de que como lo tengo yo acá organizado, en algunos libros van a encontrar bastantes diferencias, incluso en el propio libro. Aquí vamos a encontrar, bueno, la voy a nombrar más adelante la diferencia que tengo por acá. Por ahora les voy a mostrar la forma en la que yo lo organicé según lo que he leído pues, según la revisión que yo he hecho de la literatura.
Entonces tenemos en la división anterior otra vez una subdivisión que es tronco superior y tronco inferior. El tronco superior, este de acá arriba, y el tronco inferior, el último. Entonces, tronco superior va a dar la arteria, primera arteria que da, la arteria umbilical. De la arteria umbilical podemos dividir en dos porciones, una porción permeable y una porción obliterada. Aquí dice porción obliterada. Entonces, tenemos una porción permeable que sigue irrigando. Recordemos que la arteria umbilical es de la circulación fetal y por eso no se, digámoslo así, no se, o sea, ella es un vestigio, digámoslo así, fisiológico, porque ella al momento en el que nosotros cortamos la circulación fetal y empezamos a tener una circulación pulmonar, pues ya no la necesitamos más y por lo tanto involuciona. Y involuciona hasta formarse en esto, ligamento umbilical medial. Listo, que se va hacia la pared abdominal. Ok, entonces ahí tenemos una porción permeable que va a dar dos ramas, una rama vesical superior y una rama para el conducto deferente. Muchas veces se habla de una rama que es la vesical inferior, que es rama directa de la vesical superior, pero como digo, esta es la variabilidad que yo tengo por acá. De hecho, miren, primera rama que encontramos, arteria umbilical, aquí tenemos su porción permeable, aquí tenemos su porción obliterada. Aquí tenemos vesical superior y por acá, ¿dónde está? Aquí está, miren. Vesical inferior sale de otra rama, de hecho sale de la arteria rectal media, mientras que en algunos libros nos dice que a veces sale de la vesical superior. ¿Ok? De hecho, que la mayoría de los libros dice que específicamente sale de la vesical superior casi siempre. Pero miren, en esta imagen de Netter no es así. En otra imagen de Netter que acá tenemos, sí es así. Aquí tenemos... No, esta no, en esta. Primera rama, porción permeable, queda la vesical superior y la vesical inferior, si mal no estoy. Y aquí primera porción obliterada, porción permeable, vesical superior, y miren la vesical inferior como sale de otro tronco. Ya no sale ni siquiera de la arteria rectal, sino que sale directamente del tronco, del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. O sea, la variabilidad es bastante, y así es no solamente con esta arteria, sino con muchas arterias. A veces la arteria obturatriz no sale de segunda, sino que sale de cuarta y cosas así. Entonces, no se compliquen con, digamos, aprendérsela aquí en orden, más bien aprendérsela ya es más que suficiente, y de ahí váyanse directo hacia dónde va la arteria. Por ejemplo, yo aquí puedo distinguir a la arteria obturatriz porque yo sé que esta es la membrana obturatriz y ella la perfora. Entonces, bueno, ya sé que esa es la arteria obturatriz. De ahí en adelante, en el tronco inferior, vamos a entrar a la rectal media, a la arteria uterina, y en el caso de las mujeres, recordemos que la arteria uterina es importante porque ella va a dar, a veces da una arteria vaginal que va hacia abajo, va a dar también unas arterias helicinas y una arteria ovárica accesoria, pero que no es la ovárica principal, porque recuerden que la ovárica principal es dada por la aorta abdominal. ¿Listo? Para terminar, tenemos una glútea inferior que no sé si acá la alcancemos a ver, sí, aquí está, la glútea inferior, una pudenda interna, se me olvidó ponerle aquí, una pudenda interna y una obturatriz interna, que la vamos a encontrar, aquí está, obturatriz accesoria o interna. ¿Listo? Como les digo, hay mucha variación en esta zona y por lo tanto tiene que estudiarse tanto en hombre como en mujer. Miren que a veces uno no tiene en cuenta que la arteria pudenda interna da la rama dorsal del pene en el hombre y da algunas ramas prostáticas, la vesical superior da unas ramas prostáticas en el hombre. Ok, entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Aquí lo que les traigo es una imagen de Gray que me muestra, esta es la división del tronco posterior en relación con el plexo lumbar y esto es el tronco anterior. Listo, aquí vemos ala, sacra media, rama de la aorta abdominal. Listo, chicos, entonces eso es todo por este video. Yo creo que fue un poco más largo de lo que quería que fuera, pero espero y les sirva mucho. Háganle pausas al video. Si necesitan algo, si necesitan ayuda con algún tema de anatomía específicamente o de cualquier otro tema, siéntanse libres de escribirme, ya sea por WhatsApp, Instagram, no sé, Twitter, en los comentarios de YouTube también voy a estar pendiente y espero que les haya servido. ¿Ok? Hasta el próximo video. Muchas gracias.